comienzo con la clase número 9 de Daniel. La palabra es Daniel capítulo 8. La escena de capítulo 8 es la visión del carnero y del macho cabrío. Primero, Daniel tuvo una visión en la provincia de Elam, junto al río Ulai, versículo 1 y 2. Segundo, el carnero cobra fuerza cada vez más. Versículo 3 al 4. Tercero, el macho cabrío derriba al suelo al cordero. Versículo 5 al 7. Cuarto, se parte el cuerno más largo del macho cabrío y aparece 4 cuernos más. Versículo 8. Quinto, el pequeño cuerno se rebela contra Dios y persigue a los fieles creyentes. Versículo 9 al 14. Sexto, el ángel le revela el significado de la visión cuando quiso saberlo. Versículo 15 al 19. Séptimo, la interpretación del cordero y del macho cabrío. Versículo 20 al 27. Leamos el versículo 1. En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. Daniel tuvo otra visión en el tercer año del reinado de Belsasar. El tercer año de Belsasar es el año 553 a.C. Año 553 a.C. En el libro, capítulo 2, versículo 4b, capítulo 2, versículo 4b, hasta capítulo 7, versículo 28, está escrito en lenguaje arameo. Este motivo es porque está relacionado con el reino de Babilonia. Y luego, todos los demás está escrito en hebreo. Esto fue pensado para que los hebreos pudieran interpretar acerca de los imperios mundiales. Versículo 2. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Aquí Daniel estaba en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai, orando. Aquí la ciudadela de Susa es capital de Persia. Y Elam está en la provincia de Elam. Allí estaba el río Ulai. Daniel recibe revelación de Dios estando a la orilla del río Ulai. Esta ciudadela de Susa se encuentra a 370 kilómetros al este de Babilonia. Aquí debemos aprender que Daniel fue a orar al río. Hechos capítulo 16, versículo 13 al 14. Daniel capítulo 6, versículo 10. Nosotros debemos apartarnos a un lugar tranquilo a orar, sea río o montaña. Especialmente los ministros
Debemos orar primero y luego enseñar. Jesús también oró de madrugada. Jesús también fue a la montaña a orar. Versículo 3. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Aquí a Daniel le mostró esta visión. Vio a un carnero con 2 cuernos. Tenía 2 cuernos, pero uno era más largo que el otro. Este carnero con 2 cuernos simboliza a Medo-Persa. Aquí el rey Ciro de Persia es más fuerte que el rey de los Medos. Y aquí apareció como carnero. Esto significa que Ciro, el rey de Persia, iba a tratar generosamente a los judíos. Por eso Ciro liberó a los judíos. Aquí eran largos los 2 cuernos, pero uno era más largo. Al principio avanzaron juntos como aliados los 2 países, Media y Persia. Pero entonces Media se debilitó y Persia se hizo más fuerte. Ciro, el rey de Persia, fusionó con Media y lo hizo más grande. Persia fusionó a Media. Versículo 4. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera liberarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Este carnero atacó hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur. Esto significa que Persia iba a hacerle frente a muchos países en guerra y los iba a conquistar. Examinemos las tierras de Persia. Al oeste, Babilonia conquistó la región de Asia Menor. Al norte, conquistó hasta Armenia. Y luego, hacia el sur, conquistó Egipto y Etiopía. De esta manera, Persia llegó a conquistar muchos países. Versículo 5. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos. Cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Pero aparece nueva bestia. Surgió del oeste un macho cabrío y anduvo por el suelo. Y este macho cabrío tenía un cuerno enorme entre los ojos. Aquí el macho cabrío simboliza a Grecia. Esto aparece en el capítulo 8, versículo 21. Si examinamos el panorama histórico, el macho cabrío con el cuerno simboliza al ejército griego. El ejército griego es simbolizada por un macho cabrío con un cuerno. Dijo desde el oeste, es porque Grecia se encuentra hacia el oeste. Y este país
andando por todas partes, iba conquistando tierras. El rey Alejandro Magno conquista y unifica todo el mundo. Tiene un cuerno entre los ojos. Esto es que justamente simboliza al rey Alejandro Magno. El rey Alejandro es hijo de Felipe de Macedonia. Macedonia, hijo de Felipe, nacido en el año 331 a.C., y fallecido en el año 323 a.C. Muere a los 33 años de edad. Versículo 7. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío le rompe los dos cuernos del carnero. Esto es que el rey Alejandro Magno de Grecia conquista a los medos persas. Significa que los medos persas serían destruidos por los griegos. Por eso, en el año 331 a.C., el rey Alejandro Magno conquista a los medo-persas. Versículo 8. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos. Esto significa que el rey Alejandro Magno se muere, es muerto. El rey Alejandro fallece en el año 323 a los 33 años de edad. Luego, después de la muerte del rey Alejandro, brotan 4 grandes cuernos en su lugar. Esto simboliza que aparecerán 4 generales. El primero es Ptolomeo. El segundo es Lisímaco. Ptolomeo conquista Egipto y sur de Asia Menor. Y el segundo general es Lisímaco. Lisímaco. Este hombre conquista Misia, Bitinia y norte de Asia Menor. Misia, Frigia y Bitinia. Luego viene Casandro. Este general Casandro gobernó la región sur de Macedonia y Grecia. Y luego el cuarto general es Seleuco. Este general gobernó desde
el río Éufrates hasta India. Y luego conquistó Siria. Después de la muerte del rey Alejandro, Grecia fue gobernado por 4 generales. De esta manera, Dios había profetizado por medio de Daniel cientos de años antes de que sucediera. Versículo 9. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia la hermosa tierra. Aquí, uno de ellos se refiere a este pequeño cuerno. Este cuerno pequeño señala a uno de los 4 países. Se refiere al rey Seleuco de Siria. Uno de los reyes, Seleuco de Siria. La dinastía Seleucida. De esta dinastía aparece un pequeño cuerno. Este pequeño cuerno es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Se levanta este hombre como rey. La raíz del rey Seleuco de Siria es Grecia, y este pequeño cuerno nace en la dinastía Seleucida. Y el rey es Antíoco Epífanes. Él asesinó a los fieles y derrumbó el templo. Blasfemó a Dios. El nombre Epífanes significa el iluminado. Dice que los griegos, para exaltar a sus dioses, usaban la palabra Epífanes. Por tanto, Epífanes estaba sumamente orgulloso. Si examinamos su contexto histórico, Epífanes ataca Jerusalén. Este día fue el 15 de diciembre del año 168 a.C. Edificó en Jerusalén altares para sus ídolos. Sacrificó cerdos para dar sacrificio de holocausto. Y mató en 3 días 40.000 judíos. Luego tomó 40.000 más para hacerlos esclavos. Todo esto está profetizado en Mateo capítulo 24, versículo 15. También está profetizando que en el último tiempo final aparecerá un anticristo así. Por tanto, este pequeño cuerno representa al anticristo. El pequeño cuerno de la 4ª bestia, en capítulo 7, versículo 8, surge de Roma. La 4ª bestia sale de Roma.
Esto simboliza al anticristo del último tiempo final. Pero, ¿qué señala el pequeño cuerno del versículo 9? Este pequeño cuerno surge de Grecia. La tercera bestia es Grecia. Y el nombre del anticristo es Antíoco Epífanes. Este pequeño cuerno simboliza al anticristo del Antiguo Testamento. Simboliza al anticristo del Antiguo Testamento. Aquí está profetizando que este anticristo conquistará Jerusalén. En el versículo 9b dice, también hacia nuestra hermosa tierra. Esa hermosa tierra simboliza a la tierra de Judá. Jeremías capítulo 3, versículo 19. Allí dice, hermosa tierra, esto es tierra próspera. El pequeño cuerno conquistará la tierra de Judá y desbaratará el templo. Versículo 10. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó. Este pequeño cuerno creció hasta alcanzar al ejército de los cielos. Aquí, ejército de los cielos se refiere al pueblo de Judá, a los fieles creyentes. Por eso llama ejército de los cielos algunas estrellas. El ejército simboliza a los fieles. Y las estrellas simboliza al sacerdote. De esta manera, está diciendo que Antíoco Epífanes conquistará Jerusalén y matará a los fieles. El Antíoco Epífanes. Versículo 11. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Está diciendo que Antíoco Epífanes rechazará y se rebelará contra Dios. El ejército de los cielos señala a Dios. Llama a Dios Jehová de los ejércitos. Así que Antíoco se rebelará contra Dios y lo enfrentará. Y dijo, eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Esto significa que Antíoco matará al sumo sacerdote y maltratará a los fieles. Este hombre, como anticristo, derrumbará el templo de Jerusalén, anulará el sacrificio que entrega a Dios y hará que adoren a ídolos. Versículo 12. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Dijo, por la rebelión de nuestro pueblo. Esto significa por rebelión. Por eso, es rebelión de este hombre, quitó el sacrificio diario que el pueblo realizaba. El sacrificio diario es entregarle a Dios. Pero aparece este anticristo y quita el sacrificio diario a Dios.
y luego dijo que echó por tierra la verdad. Esto significa que temporalmente al anticristo le irá bien, pero el anticristo se destruirá de repente cuando estaba atacando a Dios. Versículo 13. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión de sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Aquí, santos se refiere a los ángeles. Zacarías capítulo 1, versículo 12. En el versículo 12 dijo que echó por tierra la verdad. Por eso preguntó: ¿cuánto más va a durar esta visión de sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Por eso el santo le preguntó al que le hablaba. Esto es, que el ángel preguntaba al otro ángel: ¿hasta cuándo iba a durar la entrega del santuario y la humillación del ejército? Versículo 14. Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Dijo que durará 2300 días. Pasado los 2300 días, el templo iba a ser purificado. Entonces, ¿qué es 2300 días? En la Iglesia Adventista lo toma como 2300 años, pensando que empezará en el año 457 a.C. Por eso dijo que terminaría en el año 1844, porque calculaban desde 457 sumado 2300 daba 1844. Los de la Iglesia Adventista afirmaron que Jesús iba a venir en el año 1844, pero eso no ocurrió. Lo que dicen los de la Iglesia Adventista está mal. Entonces, ¿a qué se refiere con estos 2300 días? Que la tribulación durará 2300 días. La gran tribulación es de 7 años. Si calculamos los 7 años, son 2520 días. Si calculamos como 360 días un año, y si son 7 años, dan 2520 días. Si de 2520 le restamos 2300, quedan 220 días. Si vemos en Ezequiel capítulo 39, versículo 9, aparece en Ezequiel 39, versículo 9. Ezequiel capítulo 39, versículo 12. 220 días equivalen unos 7 meses. Es decir, padecen tribulación durante 2300 días. Y los 220 días son tiempo de purificación. Es el tiempo de sepultar a los cuerpos.
Es tiempo de quemar los armamentos. Esto es tiempo de purificación de la tierra. Hasta ese momento padecerá tribulación. Y luego se finalizará los 7 años de la gran tribulación y vendrá el reinado de los 1000 años. Y Jesús regresará a la mitad de los 7 años. Pero no sabemos si el tiempo de 7 años de la gran tribulación es exactamente ese número. No sabemos si es literalmente como dice, 7 años. Pero sí en el tiempo designado por Dios padeceremos la gran tribulación. Versículo 15. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Cuando Daniel contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante él alguien de apariencia humana. Dios había enviado al ángel Gabriel. Y dijo, alguien de apariencia humana. Según Juan Calvino, dice que él, que es Cristo. Y otros dicen que es un ángel de categoría superior. Pero, si vemos que este ser de apariencia humana le ordenó a Gabriel, debió ser alguien más superior que el ángel Gabriel. Como es más superior que Gabriel, se dice que este ser de apariencia humana es Cristo. Por tanto, la voz de hombre es la voz de Cristo. Aquí en el versículo 16 aparece Gabriel. Gabriel significa fuerza de Dios. Capítulo 9, versículo 21. También Lucas, capítulo 1, versículo 9, versículo 26. Versículo 26. Versículo 17. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo, toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Dijo, la visión tiene que ver con la hora final. Significa que tiene relación con la hora final del tiempo de que los judíos están bajo la ira de Dios. Todo esto pasará después de que el pueblo de Judá haya pasado sus tiempos de tribulación en Babilonia. Se trata de que Jesús, el Mesías, vendrá después de que haya terminado el tiempo de la tribulación del anticristo. Versículo 18. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo, de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. Dijo, mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo, de cara al suelo. Aquí, que haya caído en un sueño profundo, también puede interpretarse como desmayado. Esto es porque tuvo temor de Gabriel. Versículo 19. Mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Dijo, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios. El pueblo de Judá fue llevado cautivos a Babilonia por sus pecados.
que todo esto sucederá después de terminar el tiempo de cautiverio de Babilonia. También dijo, porque el fin llegará en el momento señalado. Esto es, tiene el mismo sentido, que todo esto sucederá después de que haya terminado el tiempo de cautiverio del pueblo de Judá en Babilonia. Versículo 20. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. Aquí Dios explica la interpretación de la visión. El carnero de 2 cuernos simboliza a los reyes medo-persa. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey Alejandro. Versículo 22. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Después de la muerte de Alejandro, 4 generales dividieron el país y los gobernaron. Los 4 reyes son Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Versículo 23. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga. Aquí dijo, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto. Un rey es el cuerno pequeño. En ese tiempo se habían levantado muchos rebeldes. La religión se corrompe. Los hombres desconfían de Dios y se rebelan. Y más, persiguen a los fieles. En ese tiempo persiguieron a los del pueblo de Judá. Por eso surgió este pequeño cuerno. Este hombre es Antíoco Epífanes. Este hombre es de rostro adusto y maestro de la intriga. Sabe engañar bien a las personas y utilizarlas. Fue un hombre de doble ánimo. Por eso sabía cómo engañar con mentiras. Dijo que era de rostro adusto. Esto significa que no tiene vergüenza. Proverbios capítulo 7, versículo 13. Un hombre de rostro descarado, desvergonzado. Versículo 24. Que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Aquí, pequeño cuerno es el anticristo. Él es Antíoco Epífanes. Él llega a tener poder, pero no por sí mismo, sino que obró con la fuerza del diablo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. Dijo, este rey causará impresionantes destrozos. Este anticristo perseguirá y hará sufrir muy duramente al pueblo de Judá. Este hombre simboliza al anticristo del Antiguo Testamento. Esto también
significa que el anticristo aparecerá en el tiempo del Nuevo Testamento en los últimos días del fin. En el tiempo final aparecerá el anticristo. Por eso dijo, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Por tanto, este pequeño cuerno perseguirá duramente al pueblo de Judá. Versículo 25. Con su astucia propagará el engaño y creyéndose un ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Dice que este Antíoco Epífanes engañará a muchas personas. Él traerá una falsa paz y levantará guerra y matará a muchas personas. Dijo, pero será destruido sin la intervención humana. Como dijo esta profecía, Antíoco Epífanes muere comido por gusanos en el intestino. Como dice esta profecía, muere comido por insectos en su interior. Que muere comido por insectos en su interior. Él no muere a manos de hombres, sino por juicio de Dios. Versículo 26. Esta visión en los días con sus noches, que se te ha dado a conocer, es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Como dijo más adelante, que se cumplirán los 2300 días. Que lo tenga en cuenta. Significa que hasta que llegue ese tiempo, mantenga firme la fe. Dios está ordenando que guarde hasta la siguiente generación. Que guarde no significa que lo esconda, sino significa que lo guarde bien. Que esté observando siempre el cumplimiento de la profecía. Capítulo 12, versículo 4. Versículo 27. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Daniel quedó exhausto y durante varios días guardó cama. Esto es, porque Daniel se había asustado después de haber visto a Gabriel y escuchado la palabra de Dios. También de escuchar todo lo que iba a acontecer en el futuro. Dijo, pues no lograba comprenderla. Significa que ni siquiera Daniel podía comprenderla. Daniel tampoco podía comprender todo lo que estaba pasando. Es porque se trataba de cosas de los últimos tiempos finales. También porque son sucesos que ocurrirán cuando Jesús vuelva otra vez. Nosotros debemos saber que toda la palabra de Dios se cumplirá. Es Dios que gobierna a los reyes del mundo y a las naciones. Los países del mundo tienen su auge y su caída. Los países del mundo se destruirán. Está profetizando del surgimiento del anticristo en el Antiguo Testamento. Apareció
aparecerá el anticristo y persiguió duramente a los judíos. También está profetizando que en los últimos tiempos aparecerá el anticristo. Por tanto, debemos ser fieles, que preparemos para los tiempos de tribulación final y prepararnos para recibir al Señor que viene en medio de la gloria. Muchas gracias. Concluimos con la clase número 9 de Daniel.